tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, gracias que siguen el 11 y gracias que estén en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Ahora sí que quédese con nosotros, ¿eh? Va a ver qué personaje con quien vamos a conversar y este personaje frente a qué personas ha estado. Personas delincuentes de alto nivel, quizá para calificarlo de manera muy doméstica. Bueno, perdóneme. Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga, maestra en ciencias penales con especialización en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha elaborado perfiles psicológicos de los siguientes personajes: de Joaquín Guzmán Loera, del Mocha Orejas y de la Mataviejitas, que dicho, pues ahora está Rosario Robles, está en la misma cárcel que ella. Claro. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Abogada? Muy buenas Doctora. noches. Psicóloga, criminóloga, aquí me tienes, Javier. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a gracias todos. que nos hace favor de venir. No, A qué ver, maravilla. Uno presume que una mujer como tú estaría en áreas directamente que tienen que ver con el ejercicio profesional del derecho, de la psicología, etcétera, pero no en un asunto que es de suyo tan brusco, tan rudo. ¿Qué te llevó a meterte en la criminología y qué te llevó a estar frente a personajes que a la sociedad le infunden algo más que miedo? Mira, yo lo platico con mi familia, ¿no? Soy hija única, entonces estábamos platicando y me dice mi padre, es que desde que tenías 11 años tú dijiste, yo quiero estar enfrente de los malos de malos para saber por qué ellos sí y por qué yo no. Sí. ¿No? O sea, yo estaba viviendo en aquella época una situación muy compleja. Yo soy de la ciudad de Chihuahua, sí. Vivíamos en Juárez y estaba toda esta situación de las muertas de Juárez, ¿no? Las llamadas muertas de Juárez. Exacto. Toda la gente se preguntaba qué está pasando, qué está sucediendo ahí. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que alguien para obtener estimulación sexual y gratificación sexual tenga que, pues, ahora sí que hablando en términos legales, digo, privación ilegal de la libertad, tortura, etcétera, y dices, bueno, ¿qué pasa por su cabeza, no? Yo quiero saberlo. ¿Qué edad tenías? Yo, bueno, por ahí de Más haber tenido, híjole, 11, 12, estaba en secundaria, 11, 12, 13 años, Ajá. Más o menos. Y sí, bueno, fue algo, definitivamente eso fue algo que me marcó, Ajá. ¿no? Y previamente, fíjate, Javier, que previamente, cuando yo tenía como unos 6 años también, hubo un crimen ahí en la residencial donde yo vivía. Ahora que estoy grande, lo veo como ha de haber sido de unas chavitas, roommates, ¿no? Que estudiaban por ahí. Mataron a una de ellas. Entonces, bueno, pues se armó todo el asunto policíaco y demás. ¿Se sabía el móvil o no? No, ahí yo tenía 6 años. No, ¿qué ibas a tener? Platicando qué fue lo que me llevó a despertar esta pasión, ¿no? Sí. Entonces, logré colarme por ahí, por los, ya sabes, estas cosas amarillas de Do Not Cross. Y me metí, subí al departamento y, me tocó estar en la recámara. Yo veía el cuerpo de la chica, era una chica, digo, no puedo decir, no me acuerdo, ¿no? De qué edad, era joven. Lo que sí me acuerdo es que estaba toda llena de sangre y traía solamente unas bragas negras, unos calzones negros. Y había algo escrito en la pared. ¿Y estaba ella con sangre. boca abajo? Ella estaba boca arriba. Ajá. Y estaba algo escrito en la pared.
con sangre de la chica. Wow. Entonces yo me acuerdo, digo, ahorita lo veo como, o sea, me abstraigo y lo veo y digo, yo creo que me debe haber quedado así, ¿no? Eso tuvo mucho que ver. Después, bueno, recordarás que hubo un boom, ¿no?, de asesinos en serie, Sí. por ahí en la década de los 80s, 90s también. Salió esta película maravillosa de El silencio de los corderos. Wow, el silencio. ¿Qué, ¿le pusieron el silencio de los El The corderos? Silence of the Lambs. No, sí. ¿le pusieron el silencio de los inocentes? No, ¿verdad? De los De corderos. los inocentes. De los inocentes, claro. Entonces, Con Anthony Perkins. Hopkins. y Judy Foster. Y Judy Foster. Qué buena película, Entonces, además. sí, no, y aparte un Terrible. hombre que se gana el Oscar por pasar 15 minutos solamente en la película. Si tú los unes, Sí. son 15 minutos. Sí, Entonces pero yo cada decía, vez que salías te caías. sí, no, yo decía, a la vez estaba pasando, o sea, esto lo digo para que seamos también un poco conscientes, ya hablando criminológicamente, de cómo los medios de comunicación influyen efectivamente en las conductas de las personas. Sí. O sea, sí tienen una influencia importantísima. Entonces, yo decía, es que sí, yo quiero estar, pero ahí, no quiero ser poli, ¿no? Yo dije, no quiero ser poli, pero quiero estar enfrente de una persona, ¿qué le pasa por Mónica, la cabeza? ¿esa decisión cuándo la tomaste? Esa decisión la tomé... o sea, seguramente la tomaste a las 6, a los 6 y a los 12 años, ¿no? Pero Sí. de uno tiene 15, 16 años, se mete ahí va la carrera, donde estudias y ahí, ¿cuándo tomaste esa decisión? Yo tomé esa decisión, bueno, obviamente fui la típica corrida de todas las secundarias, de todas las prepas, y de pronto en esta de que mis padres, ¿qué está pasando, Mónica? Vamos con una psicóloga que la amo y bueno, es como mi gurú. Sí. Hicimos como una orientación y llegamos a esta parte de, Mónica, ¿qué es lo que quieres? Y yo decía, es que yo quiero entender a estas personas, o sea, ¿por qué hacen esto para obtener esto? O sea, ¿por qué tienen que irse en contra de lo más preciado que tenemos, que es la vida de un ser humano, ¿no? Y llegamos a psicología, pero yo estudié la carrera de psicología por ser criminóloga. En aquella época apenas estaba muy en pañales, estamos hablando de acá de los 90s, Sí. en el 97, 98, todavía estaba muy en pañales la criminología aquí. La había en licenciatura en Monterrey. ¿En cuál? Me imagino que era la Universidad de Nuevo León, la tenía. UAN, Ajá. la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, no me equivoco. Sí. Entonces yo dije, no, todavía está muy en pañales. Voy a hacer esto, voy a estudiar psicología para que nadie me cuente del comportamiento humano. O sea, literal, ¿Dónde yo estudiaste? quiero saber todo. ¿Perdón? ¿Dónde estudiaste? En la Universidad La Salle Laguna, Sí. bueno, está en Gómez Sí, Palacio. Torreón, en Gómez Palacio, en Gómez. Exacto. Entonces salgo de Chihuahua, que es donde yo vivo, ¿no? Después de toda esta cuestión de las muertas de Juárez, que me marcó muchísimo, que, bueno, anduve también ahí, estaba pequeña, pero pues andaba, digo, vamos, no era una profesionista, pero anduve ahí en ese asunto, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, y le dije a mi papá y pues todo un tema, ¿no? ¿Cómo? claro. O sea, oye, ¿cómo Y luego vas a eres hija estudiar única. esto, no? Y luego soy ¿Y hija luego única. qué dijeron los papás y la mamá? Ya se nos va nuestra hijita. Sí, a no, o Gómez. sea, y luego aparte de esto, o sea, Mónica, ¿por qué quieres estudiar esto? Y desde que estaba en la carrera empecé a trabajar haciendo prácticas y todo esto en reclusorios. Entonces... ¿En Gómez o en Torreón? En Gómez y en Torreón. En aquel momento había en ambos. Y me dieron la oportunidad de empezar a hacer prácticas. Y me tocó el caso de en aquel momento era una persona de unos 30 y tantos años que mató a su mamá como de 80 puñaladas enfrente de su hijita de 4 años. Ay, espérame, me lo dices, no lo dices así como si nada. Bueno, es que después de como 25 años. No, y después de ver todo eso, pero me refiero, ¿no te impactaba en ese momento saber que el hombre mató a su mamá? Primero mató a su mamá y segundo le metió 80 puñaladas y junto estaba la niña. Sí, ¿Cómo digerías en términos incluso profesionales todo eso? Bueno, nosotros como psicólogos, por lo menos la universidad en la que yo estaba, te exigen por ética profesional, tienes que llevar un proceso terapéutico. Tienes que ir a terapia y bueno, entonces la parte emocional y todo esto, ahí la llevábamos. Y la parte psicológica, fíjate que es bien interesante, bueno, la parte profesional, porque cuando yo estuve enfrente de él y me tocó otro chico que todavía está él en prisión, él se llama Lauro Ángel, él mató a toda su familia, mató a su mamá, mató a su papá, mató a su hermanito más chiquito, porque de lo que recuerdo, el papá abusaba de ellos, la mamá sabía y él no quería que su hermanito
atravesara por lo Fíjate, mismo, ¿no? como buscando trascender la vida de otra manera, ¿no? Sí, y pues bueno, muy, muy lastimado, ¿no? ¿El papá qué pasó? De estos, que era era el abusador. No, el hijo los mató. A todos. Los mató a todos. Y del otro caso, Es este chavo de 30 y tantos años que mató a su mamá. ¿a qué distancia lo ves? ¿Así? ¿Hay algo de por medio? No, nunca. Bueno, el escritorio, te voy a decir una cosa. Yo soy muy irreverente, ¿no? Entonces yo agarro mi silla y la pongo al lado, así, Al lado para de él. estar iguales, porque como estrategia criminológica bueno, a mí me ha funcionado. Hay mucha gente que hace perfiles y lo respeto muchísimo, pero mi modalidad de hacer perfiles es como muy, muy, Oye, muy única, ¿no? A ver, estabas frente a él, a esta distancia. ¿Qué veías? ¿Qué empezabas a ver? Sabes que lo que me molestaba mucho es que lo tenían dopadísimo. Entonces yo lo veía, o sea, hasta, digo, te estoy hablando, yo tendría, ¿cuántos años? No sé, 19, 20, sí. Sí, 20. Y bueno, ese no es el caso que me ha impactado. Definitivamente sí hubo uno que marcó un hito en mi historia, ¿no? Pero yo decía, a ver, no puedo hablar con él porque está demasiado medicado. Pero pues en aquella época, Javier, imagínate, no había muchos conocimientos todavía en esto. Sí. La criminología estaba abriéndose campo en México. Recuerdo que, es más, me acuerdo de mi boogeyman. En Chihuahua había un caníbal que de hecho se llama Gilberto Ortega. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba, pues, no sé, los 90s, 80s, decían, es que ni salgas, te va a comer el caníbal, ¿no? Y real era un hombre que ahorita ya tiene una esquizofrenia. O sea, me tocó cerrar el ciclo con él, trabajar con él ahorita, ¿no? ¿Qué edad tiene? Él ahorita debe tener como, híjole, ¿qué te puedo decir? No sé, como unos... ¿70? Yo creo que ya anda como en los 60 años más 60 o menos. Años. Sí, él lo que hacía era, se metió a trabajar a la campaña de un diputado, que iba para diputado de ahí de Chihuahua, y de esa manera podía captar a los niños, porque estos depredadores siempre tienen que acercarse, evidentemente, a puestos o a oficios que les permitan poder acceder fácilmente a las víctimas. Sí. Entonces este hombre... captaba a los niños, les decía que repartieran propaganda y bueno, luego se los llevaba a unos descampados, los violaba, los torturaba, terrible, los amarraba de su coche y a un árbol, o sea, los brazos a un árbol, las piernas a otro y luego los estiraba y bueno. Fíjate que Gilberto lo que tenía, en aquella época pues los profesionistas y los profesionales de la salud que trabajaron con él, en algún momento salió por ahí como una personalidad alterna, pero también en los 90s y 80s hubo un boom, ¿no? De estas múltiples personalidades. Pero no, lo que Gilberto tenía era en progreso ya una esquizofrenia brutal, degenerativa y terrible, que ahorita lo tiene, que no se entera de nada. La dejé pasar, pero regreso. ¿Cuál fue ese caso que verdaderamente te marcó? Yo me vine aquí a estudiar a la Ciudad de México, terminando la carrera. ¿De psicología? De psicología. ¿Sobre qué hiciste tu tesis? Ya empezaba a perfilar, fíjate qué curioso, ya empezaba a perfilar, me invitaron a dar coterapia, porque yo no podía dar terapia porque no estaba titulada, en un centro que se generó, de hecho, en Coahuila, en el estado de Coahuila, se institucionalizó, un programa para dar terapia familiar. O sea, en vez de que si eres alcohólico, ve a Alcohólicos Anónimos, si eres neurótico, ve a... No. Aquí te damos toda la terapia a toda la familia. Se manejó el enfoque del sistema familiar, ¿no? De terapia familiar. Y a mí, yo era el hit con los adolescentes. O sea, a mí me decían, Mónica, ayúdanos con los adolescentes, porque también mandaban mucha gente de las cortes, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo empecé a hacer en Coahuila. Y ahí fue cuando, luego me tocó poder hacer mi tesis. Hice un instrumento. Yo decía, Javier, a ver, me llega una familia, yo la observo, veo quién es la vocera o el vocero, veo el juego que juega, el rol que juega cada quien. Entonces, en base a eso, pues había que introducir algún cambio para ver
con lo que nosotros le llamamos el miembro sintomático, que es la persona, es que venimos porque es el rebelde del colegio, ¿no? Y después de hacerle una serie de pruebas y después de estar con él en tratamiento, nos dábamos cuenta que en realidad el niño o la niña estaban siendo abusados sexualmente. Entonces yo decía, no es posible que pase tanto tiempo, ¿no? O sea, para esto. Y bueno, hice un perfil, ¿no? De rasgos familiares en donde, aunque, o sea, para que puedas desde el primer momento, de tomar, vamos, la línea terapéutica de si el niño está siendo abusado o no. Sí. Y eso ahí se Pero quedó. ¿cuál fue ese caso? El caso que me pudo mucho, de hecho me hizo tomarme un año sabático. Yo me fui a estudiar después un posgrado a España. Sí. Y ahí pude irme a investigar a muchas partes del mundo, ¿no? Hasta Rusia fui a entrevistar a asesinos seriales. Bueno, y España, no se diga, esta violencia intrafamiliar es brutal, ¿no? Sí, no, y los hijos las tiranos mujeres, y sí, demás, claro, sí. sí. Entonces pero a mí me invitaron a Portugal, a Lisboa, una gran maestra mía, que es Cristina Soeiro. Ella estaba encargada del del área de perfiles criminales en el Instituto de Policía Judiciaria y Ciencias Criminales. Entonces me invita a mí a hacer la investigación de mi tesis doctoral ahí. Y ella había llevado el caso del primer asesino en serie en Portugal. Y de pronto, pues bueno, nos tocó el caso de Madeleine. Yo estaba allá. Claro, el de la niña. Exacto. Qué cosa. Pero A ver, déjame frenarte tantito ahí. ¿Qué supones que pasó? fue una negligencia por parte de la mamá. ¿Y la niña por qué nunca apareció? Porque tuvieron que desaparecer el cuerpo. O sea, ahí ¿La pudo haber desaparecido la misma familia? No, digo, en mi opinión Sí. y en la opinión que teníamos, luego se volvió un caso diplomático, que Claro, eso fue lo siempre, grave, sí, porque claro. los ingleses llegaron a la misma conclusión que nosotros que estábamos en Portugal. Sí. Pero sí, la niña le han de verdad dado una sobredosis de algún medicamento, y lo que pasa es que en Inglaterra, bueno, hasta donde yo tengo entendido, te quitan también a tus hijos, o sea, ellos tenían unos gemelos más pequeñitos, les iban a quitar los gemelos si salía que, bueno, por negligencia, aparte son médicos los dos. Eso no lo sabía, fíjate. Sí, entonces, digo... O sea, la dejaron dormida para que se pudieran ir a la fiesta. Exacto. Bueno, estaban ahí comiendo con lo que estaban juntos, haciendo, ¿no? sí que estaban ahí juntitos, Pero... por lo menos eso me indica. Sí, fue una negligencia. Perdóname que te haya interrumpido, regresemos a ese caso. Un bebé, 2, 3 meses, y yo digo, híjole, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay una diferencia, digo, abismal entre lo que es la criminalística y lo que es la criminología. Yo soy criminólogo, o sea, los criminalistas te dicen qué pasó en una escena del crimen. Yo como criminóloga te digo por qué, ¿no? O sea, por qué el asesino tomó las decisiones que tomó en ese momento. Entonces, no solemos ir a las escenas de los crímenes, pero podemos hacerlo. Entonces pasa esto y me dicen, bueno, ya tenemos a un sospechoso, ¿no? Está ya en prisión. Detenido. Entonces estuve trabajando con él como 6 meses y ahí fue donde empezó todo mi proceso. Porque imagínate, primero sales de una burbuja donde dices, 24/7, hay una niña de 12 años, 11 años que está siendo abusada sexualmente, ¿no? Explotada sexualmente. ¿Qué pasó con esa realidad? Yo no la conocía. Y entras en una crisis. Y luego, cuando tienes a un criminal enfrente, bueno, también dices, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Sí. O sea, ¿qué es esto? Y luego empiezas, o sea, tienes que ponerte en el lugar de él para poder empezar a hacer esas pláticas. Y luego lo haces con las víctimas. Y luego terminas diciendo, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es mío? ¿Qué es de él? Sí. ¿No? Entonces llegó un momento en el que fue algo tan tremendo porque él me dijo, ¿sabes qué, Mónica? Yo me enojé. Hubo un comentario ahí, yo me enojé mucho. Y él me dice, es que tú estás enojada, pero no estás enojada conmigo. Estás enojada porque lo que yo te estoy diciendo te está gustando. Wow. Dios mío. Entonces, año sabático, terapia. Y ahí fue cuando yo dije, sí, es que esto es de él, claro. esto no es mío. Debo de saber tomar esa distancia. Exacto, ¿no? Y es radical. Oye, Mónica, a ver, yo creo que mucha gente naturalmente se pregunta, nos preguntamos, ¿qué es un cara a cara con el Chapo? ¿Qué es un cara a cara con el Chapo? Sí, o sea, espérame, te lo voy a plantear de esta manera, ¿eh? No eres la autoridad judicial. No eres el policía, perdón, no eres Kay del Castillo ni Sean Penn. Eres alguien que va con un objetivo concreto a estar enfrente de un hombre al que
Ya sabemos toda la historia, está de más recordarla, ¿no? Claro, bueno, que es un cara a cara con el Chapo. Javier, fíjate que para mí, bueno, pues... ¿Fue tan impactante? No, para nada. No quiero que suene soberbio, ni mucho menos, pero digo, yo tengo 25 años haciendo esto y bueno, se dio que pues es el caso del hombre más buscado, ¿no? Y a mí me toca ver, esto es bien importante, porque a mí lo que me toca ver es no el expediente, a mí me toca ver la parte humana de lo que todo el mundo ve como un monstruo. Sí, claro. ¿No? Entonces, a eso llego, y yo llego a hacer un perfil y a platicar con él y preguntarle, pues cuéntame, ¿cómo se conocieron tus papás, Joaquín? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y bueno... ¿Y él estaba comedido? Sí, fíjate que al principio es muy reservado, al principio es muy cuidadoso porque evidentemente, bueno, pues tiene esta paranoia de que le vaya a decir algo que le puede jugar, ¿no? Y yo lo que digo es, a ver, lo que ves es lo que hay, Joaquín, o sea... Yo soy sincera, a mí lo que me quieras preguntar, pregúntamelo. Quiero lo mismo, no quiero perder mi tiempo ni hacerte perder el tuyo. Vamos a platicar. Yo quiero saber qué fue lo que te llevó a convertirte en esta persona que eres ahora, ¿no? A través de toda tu vida, las decisiones que tomaste. Y es una plática, en realidad es una plática. Luego, ¿hay algún signo que encuentres en él distintivo de otros casos o de otras personas o de nosotros, muy diferente de lo que se vive? No. El Chapo es una persona que viene de la vieja escuela, ¿no? Y él sabe que tiene que trabajar y que el trabajo es lo más importante. Y bueno, pues paradójicamente, ¿no? O sea, trabaja en algo que bueno, afecta y genera una victimización terrible, ¿no? En la sociedad, una herida muy ¿Entiende el bien y el mal o no? Sí, por supuesto. Y él lo que dice es que y te cuento esto que está fuera de la confidencialidad, ¿no? Que fueron pláticas informales. Lo que dice es que lo que hace, la gente lo hace porque lo decide, ¿no? O sea, no nos metimos al rollo de la mamá que luego hace adicta al bebé y se embaraza y tal, ¿no? Sí. O sea, pero él dice que él lo que hace es porque la gente lo decide. Y que además, si él dejara de hacerlo, pues no, el mercado no cambia, pues, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bastante Así fuerte. es. A ver, otros dos personajes. El Mochaorejas, que ese sí nos dio mucha lata socialmente, ¿no? Daniel y Aurelio. Daniel Arismendi, ¿no? Trabajamos con Daniel y Aurelio. Y la Mataviejitas, para cerrar la Juanita. Bueno, fíjate que, híjole, yo siento que el caso de Juanita es un caso... independientemente, ¿no?, de las víctimas que hay, que lo muy politizado, ¿no? Porque me tocó, bueno, hacer también pues todo ahí tengo su expediente en mi casa y ocupa todo un closet. Había víctimas ahí, pues que no concordaban con el modus operandi, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso. Es ¿Quiere una decir persona, que sí? ¿Quiere decir que no? Yo diría que no fueron todas las que le acusaron. O sea, le echan 37, la acusaron de 16. Yo como criminóloga te puedo decir que mató, o sea, ella reconoce a una, que fue la primera, bueno, más bien la última, pero sí, ¿cómo no? Debió de haber matado 2 o 3, sí. Pero por el 37 análisis no que lo yo ves. hice, no. Ok. ¿Y cómo es esa señora, Juanita Barraza fíjate que es curioso, de hecho, sí, es una persona que se preocupa por mí. O sea, después de trabajar 2 años con ella, bueno, también tú decides qué líneas cruzas y no, éticamente, ¿no? Hay gente a la que a mí me gusta ayudar, a mí no me quitan ni me hace más ni menos. Sí. Entonces, de pronto Juanita me hace llamadas, ¿no? Entonces, son estas llamadas de... Por favor, Mónica, ya métete a la casa porque ya es muy tarde y hay mucha peligrosidad afuera. Cosa, ¿no? No, sí, es algo paradójico, pero es parte del... Oye, a ver, pongámonos de pie para sacarnos una foto y irnos despidiendo para que de pie nos digas el caso de del Mochaorejas. Aurelio y de Daniel Arismendi. Aquí, para que saquemos una foto aquí. De Daniel Arismendi y Aurelio, bueno, fíjate que algo de lo más interesante que platicaron fue que lo que hacían era cortar las orejas, a diferencia de lo que la gente piensa que porque Daniel tenía unas orejas muy grandes, bueno, sí las tiene, pero es porque ahí... ¿Sí? ¿Listo? Sí, ahí está. Ahí solían poner los chips antisecuestro de la gente que tenían los seguros de secuestro.
y por eso las cortaba. Eso porque no las ponía parecía muy allí. violento, ¿no era? Sí, sí lo era. Sí, sí, es muy violento. ¿Y cómo se comportó contigo? Bien, todo un caballero. Hasta eso, el Chapo también es todo un caballero. Pero fíjate que todos son como el reflejo de los cárteles. El Z40 Sí. es un desastre. Hijo, es que O esos sea, eran violentos. No, es que es una ¿Cómo cosa... fue eso, No, es que es Miguel Ángel, de hecho también manejan una paranoia normal, ¿no? Esperable, pero sí es esta cosa de ¿qué? ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Para qué? ¿Y tú qué? Y bueno, digo, hay que jugar con A eso. la cuarta, quinta vez ya más o menos era. Exacto. ¿Cómo está, señora? Y empezamos a platicar, ¿no? Y aparte había veces que llegaba y me decía, ¿qué pasó? ¿No te bañaste, Moniquita? Y yo, ni me saludes, marrón, que ni te has de haber lavado las manos, ¿no? Entonces, y con cada uno, con Damaso, Tenías por un- ejemplo, pues sí. Damaso también es un caballero. No, Damaso sí tiene y fama de son- caballero. O sea, te relacionas, así como te relacionas con la gente de manera diferente, ¿no? O sea, es eso. Pero son criminales. Sí, no, digo, no debes de olvidar eso, no debemos Sí. de olvidar esto. Sí. Y mi trabajo es justamente para eso, ¿no? Bueno, Para- Mónica, sigue, ¿no? Está bien. Y muchas Qué gracias. gusto. Gracias. No, el Pásela gusto es bien. mío. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias.